Aquí claramente ahí están las dos variables. La variable independiente es el mayor nivel de desarrollo económico del país y la variable dependiente, el mayor nivel educacional del país. O sea, la educación es consecuencia, o el nivel de educación, o el mayor nivel de educación es consecuencia de un mayor nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, esa variable conceptual, esa variable definida teóricamente, hay que ver cuáles son los elementos que están presentes en esas variables. ¿Cuáles son las subvariables que componen el mayor nivel educacional? Entonces, ¿qué entendemos? Entonces, aquí tenemos algunas definiciones conceptuales. Ejemplo, definición conceptual de la variable educacional, nivel educacional de la población. Acá está la definición conceptual. Grado de acceso, permanencia y éxito de la población. Sistema educativo. Básico, escolar, superior universitario, superior no universitario. A ver. Esa es la definición conceptual de la variable, entonces, educación, que ahí no se agota, esa definición conceptual no se agota ahí. Uno puede ampliar esa definición conceptual. Pero como pueden ver, es teórica, ¿no? Pero, ¿cuál sería la definición operacional de esa misma variable? La variable educación. Ya más concreto, ¿no? Una definición operacional sería grado de instrucción promedio. Promedio de años de estudio vencidos por la población. Se supone, pues, que todo el proceso de educación y capacitación de una persona puede atravesar 15 años, ¿no? O 16 años, ¿no? Considerando 6, 7 años de primaria, 5 años de secundaria y 5 años de educación superior. Salvo que sean carreras un poquito más largas, como medicina, me parece que no son 5 años específicamente, sino son 6 o 7 años incluso, ¿no? Pero la diferencia es que cuando uno sale con los 7 años de estudios, ya sale uno con su título. En ese proceso de 7 años, no solamente es el bachillerato que ha obtenido, sino también el título, ¿no? Profesional, ¿no? Y con el título ya puede hacer su SERUM, su servicio rural, o sea, en el campo, ¿no? Y es la garantía que exige el Estado para que ese profesional pueda trabajar para el Estado, ¿no? Pueda trabajar para el Estado. O sea, si no ha hecho SERUM, no puede trabajar para el Estado. Yo sé que hay muchas personas que no hacen SERUM y se van al extranjero, ¿no? Obviamente, ¿no? O van a trabajar seguramente en una clínica particular. Pero en el sector público, que es el sector donde más demanda hay de carreras médicas, entonces es una obligación hacerlo. Es una obligación hacerlo. Y por lo tanto, se van pues por un año, se van a diferentes lugares del país, ¿por qué no decir a los sitios más pobres incluso, ¿no? En la costa, en la sierra y en la selva. Bueno, pues suponemos que el promedio debería ser 16 años, ¿no? Pero sucede que no es 16 años, 20 años o 25 años, ¿no? Entonces está por encima el promedio. Ahí hay un problema entonces, ¿no? La tasa de alfabetización, bueno, y todo esto se cuantifica, pues, se cuantifica. ¿Cuáles son las referencias? ¿A dónde acudimos para cuantificar esto? ¿A dónde acudimos? ¿Cuáles van a ser nuestros instrumentos o herramientas que vamos a utilizar para convertir esta definición operacional en una variable, perdón, en un indicador? Entonces tenemos que recurrir, en el caso de estos son indicadores vinculados a educación,
pues tenemos que recurrir al Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos que recurrir al Instituto Nacional de Estadística e Informática, principalmente a esas dos dependencias, pero por ahí también puede haber algunas dependencias especializadas. Pueden ser educativas, pueden ser particulares o pueden ser nacionales, estatales. Pero la información que nos proporcionan esas instituciones, si se quiere, es una información en bruto. Uno tiene, ahí está la información, toda la información matemática, estadística está ahí. Entonces, eso yo tengo que convertirlo en un indicador. Entonces, simplemente acá relaciono nivel de educación años de nivel de educación esperado, 16 años, con años de estudios reales que ha tenido esa persona o ha tenido una parte de la población para concluir todo ese ciclo. Y ahí nos sale pues un resultado, ¿no? De repente pues hay un 80% que terminó en 20 años o 25 años. Y hay un 30% que acabó, digamos, en 16 años, ¿no? Entonces ya eso nos da una idea, ¿no? Es un indicador que nos da una idea cómo estamos en relación a este proceso educativo. Igual, la tasa de alfabetización hay que definirla conceptualmente, ¿no? Es la relación que hay entre la población de 15 años y más que sabe leer y escribir con relación a la población total de 15 años y más. O sea, del total de población de 15 años y más, ¿cuántos saben leer y escribir? ¿Cuántos son alfabetos? ¿No? También puede ser la operación inversa, ¿no? Se puede hablar de tasa de analfabetismo. Del total de población de 15 años y más, ¿cuántos no saben leer ni escribir? Y por lo tanto ahí, ese indicador tenemos que convertir, esa definición tenemos que convertirla en un indicador. Y por lo tanto entonces establecemos una fórmula sencilla que está escrita ahí, ¿no? Es la relación, bueno, en este caso estamos hablando de analfabetos, es la relación de la población de 15 años y más que no sabe leer y escribir sobre la población de 15 años y más, en total. Todo eso multiplicado por 100, ¿no? Y ahí tienen un resultado. Y ese resultado, ese número, es el indicador. Así repito, ¿no? Número de profesionales por 100 habitantes. Es más fácil todavía, ¿no? Dividimos el número de profesionales que hay en el país, independientemente de la calidad de profesionales que hay profesionales. Bueno, pues ya tienen su título, ¿no? Universidades particulares y nacionales, ¿no? Y esto lo dividimos, digamos, con el total de la población y lo multiplicamos por 100. En otras palabras, por 100 habitantes, ¿cuántos profesionales hay? Ahí también nos da un indicador. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30. Si nos dicen 80, no estamos mal, ¿no? En educación. Pero si nos dicen 10, 15, ya hay preocupación. Son indicadores de desarrollo o son indicadores educativos, ¿no? Tasa de escolaridad, ¿no? Eso también lo hicimos. Relación entre la población que sabe, que asiste a un centro escolar entre 6 y 6 años, o sea, primaria y secundaria, no incluye, no incluye básica, y lo dividimos entre la población total de 6 a 16 años. Y eso nos da una tasa de escolaridad, o sea, también multiplicado por 100, o sea, de 100 niños y adolescentes, por cada 100 niños y adolescentes, podemos decir de repente que hay 50 que no asisten a un centro escolar. Mal, ¿no? El indicador nos dice que estamos mal en educación. Pero sin embargo puede ser ya no 50, sino puede ser, digamos, 90 o 95. Quiere decir que no estamos mal, estamos bien. Pero ese valor te lo da el indicador, te lo da la operación que has hecho para que tú puedas convertir eso en indicador.
Y el otro ejemplo es la tasa de escolaridad por niveles de enseñanza, ¿no? O sea, primaria, secundaria, básicamente. O sea, ya no consideras a la población de 6 a 16 años, sino quieres considerar la población de 6 a 11 años para ver la tasa de escolaridad primaria. Del total de población de 6 a 12 años o 11 años, ¿cuántos acuden a un centro escolar? Ahí también lo mismo problema. Puede ser 50 que acuden y hay 50 que no acuden. O pueden ser casi 100% que acuden y no hay ninguno que deje de acudir. ¿No? Ese es el indicador. Ya, así de manera sencilla. Ahora, este es un ejemplo. Obviamente ustedes pueden estar trabajando en una planta y definan esa planta conceptualmente, o una fruta, o un pasto, o un panal de abejas. Definan eso conceptualmente, pero también lo tienen que definir operacionalmente. ¿Cómo esto lo pueden traducir entonces en un indicador que indique que está bien la producción o que hay problemas con la producción? O también el uso de pesticidas, insecticidas, fertilizantes químicos que pueden afectar la producción, la cantidad y la calidad de producción. O sea, más la calidad de la producción. Puede producirse mucho, pero para producir mucho han tenido que aplicarse bastante fertilizante. Bueno, hay un problema, pues, ¿no? Entonces, por ahí debe haber una formulita que nos diga qué proporción de fertilizantes de aplicarse, vamos a suponer, por hectárea, digamos, en la producción de papayas, o de manzanas, o de papas. ¿Qué proporción? Y eso lo tienen que valorizar, ¿no? Pueden ser, pueden ser muchos, pueden haber varias definiciones actuales, pueden ser pocas, pero que indiquen básicamente cómo lo van a operacionalizar y lo van a convertir en un indicador, lo van a convertir en un valor. Y ese valor obviamente tiene un orden, ¿no? Bueno, regular, malo, muy malo. Nada peligroso, poco peligroso, moderadamente peligroso, peligroso, muy peligroso, ¿no? En estos tiempos donde se vive, digamos, básicamente un capitalismo competitivo que va buscando mercados para vender mejor sus productos y garantizar una producción permanente, obviamente se pueden cometer errores para garantizar esa producción permanente utilizando fertilizantes químicos que van más allá de lo permitible. Aquí en el país puede pasar cualquier cosa en el Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? Por las condiciones, ¿no? En las cuales funciona nuestro Estado, ¿no? Pasando por todos los poderes que hay en el Estado. Ahí está atravesado, digamos, transversalmente por la corrupción, ¿no? Al que ha penado, no lo pena, sino lo declaran inocente, ¿no? O sea, todo puede funcionar acá. Pero si esto quiere, por ejemplo, eh, lo que se habla más, lo que está vinculado a la agroindustria, este, yo quiero exportar, por decir, 2.000 toneladas, vamos a suponer, arándanos, no solamente tiene que cumplir con todas las reglas de seguridad alimenticia a través del SENASA, sino que además eso tiene que ser revisado en el lugar donde ha llegado. Y ha habido casos donde han tenido que devolver ese producto porque contiene elementos que no están permitidos. O lo que ha pasado ahora último, no sé si usted lo ha visto por las redes, hay un cargamento, hay un cargamento de cerca de 3.000 reses. Ustedes saben que Uruguay es un país ganadero, que se hicieron a la mar, llegaron a Turquía porque ahí tenían como destino esas reses y ahí tenían que desembarcar. Simplemente las autoridades turcas no han permitido que esas reses
bajen a tierra firme porque ha descubierto que una proporción de esas vacas, cerca de 3.000 vacas, no han pasado ciertos controles de calidad. Y por lo tanto, están a 100 kilómetros las costas de Turquía, ahí, todavía. Y ya se están muriendo varias vacas, ¿no? Por lo menos había como 100, 200 vacas que ya se estaban muriendo. ¿Por qué es importante? Pues en otros países sí puede pasar internamente un mercado interno como el Perú, pero en otros países son muy cuidadosos, son más severos en cuanto a la recepción de productos que vienen de afuera, sobre todo alimenticios. Entonces, ustedes como futuros profesionales son cosas que van a aprender seguramente con mayor conocimiento, pero es bueno conocer, digamos, estas cosas del momento de la producción. A mí me llama la atención que, porque yo he vivido más que ustedes, comparo las frutas de ahora con las frutas de antes, hay cambios evidentemente, y esos cambios seguramente tienen como mejoramiento el suelo, pero también pueden tener relación con el uso de fertilizantes variados, que para mantener un determinado nivel de producción y ser vendido en los mercados internos aquí en el país, entonces requieren de cierto tipo de sobreestimación en cuanto, digamos, al uso de, ya sea pesticidas, insecticidas o incluso, digamos, fertilizantes. Entonces, ahí tenemos indicadores, ¿no? Que ustedes pueden utilizar, básicamente, así como otros, ¿no? Como otros. Ahora también tenemos, perdón, la definición conceptual de la variable 2, que está vinculada al desarrollo. ¿Cómo se define conceptualmente el desarrollo? Capacidad del país de generar riqueza de manera sostenida, independientemente de las formas que se distribuyen los diferentes sectores sociales de la población. Eso acá tampoco se agota la definición conceptual. Pueden seguir definiendo conceptualmente sus propias variables, pero bueno, hasta acá se ha definido y ya tenemos definida entonces conceptualmente la variable 2, o sea, la variable dependiente, la variable independiente, perdón, que es la variable de desarrollo, y ahora la definición operacional de la variable 2. Definición operacional, ¿cómo yo operacionalizo la variable 2? Acá los hablan, este se trata de un proyecto que está vinculado a la economía, entonces, definición operacional, el PBI per cápita, PBI per cápita, deben tener noción de qué cosa es un PBI, Producto Bruto Interno, es el valor de la producción que tiene un país, y si eso lo dividimos entre la población de un país que es el Perú, entonces nos sale un PBI per cápita por persona, teóricamente, ¿no? Puede ser de repente ser 10.000 soles, 15.000 soles, puede ser 5.000 soles anuales. Nos sale ahí un PBI per cápita. Es un indicador un poco grueso, pero finalmente nos da una idea de cómo estamos en cuanto a nivel de desigualdad. Si estamos muy mal, estamos regular, estamos bueno, bien, o estamos muy bien, ¿no? Nos indica algo, pues, ¿no? Entonces, es simplemente buscar la información, en este caso puede ser el Ministerio de Economía, también y Finanzas, ¿no? Y porque el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno, son decenas y decenas de miles de millones de soles, ¿no? Podemos hablar de 200.000, 300.000 millones de soles internos. Bueno, todo eso lo dividimos entre la cantidad de población. Somos 35 millones. Ahí nos sale algo. En términos gruesos, obviamente, ¿no? En términos de promedio, grueso, ¿no? Pero ya es un indicador.
Tasa de crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, o sea, del valor de la producción de bienes y servicios que generamos en un año o anualmente. A partir de un año base, el año base puede ser el 2000. ¿Cómo ha evolucionado nuestra tasa de crecimiento? ¿No? Digamos, también, ¿no? De repente hemos tenido un crecimiento alto, tenemos un crecimiento regular, tenemos un crecimiento bajo. Porque así funciona la economía del país, porque mucho de nuestra economía, nuestro crecimiento depende de lo que nosotros exportemos. Entonces, tasa de crecimiento, ¿no? Hay una formulita ahí, esa formulita es sencilla, ¿no? Sencilla, no la tengo acá a la mano, pero es sencilla, solamente hay que saber acá las 4 operaciones, y por lo tanto, eso nos da una tasa con S, tasa de crecimiento. Si esa tasa de crecimiento es superior a 3, estamos regulares, pues. Si es 4, bueno, regular tirando para bueno. Si es 5, ya estamos con una tasa de crecimiento alta. Si es 6, 7, 8, ya mejor todavía. Entonces, ¿no? Pero como nuestro crecimiento no es homogéneo, hay momentos de que nuestra tasa de crecimiento en un periodo puede ser de 2 o 3%, o en el momento, por ejemplo, en la década de 2000, en la década del 2000, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno llegó pues a hasta 7-8%. ¿Por qué? Porque el valor de las exportaciones en el Perú, sobre todo mineras, se dispararon, así como ahora, ¿no? Entonces, eso ayudó a que el PBI creciera más rápidamente en términos de valores, o sea, de soles o de dólares, si se quiere, ¿no? Y también incluso en ese momento el dólar estaba más alto de lo que está ahora, ¿no? Entonces, eso hizo posible de que tuviéramos altas tasas de crecimiento en momentos determinados. Eso también es fácil de sacar. Saldo de la balanza comercial, o sea, la relación o diferencia que hay entre exportación y lo que exportamos y lo que importamos. También es una resta, ¿no? ¿Cuál es el valor de las exportaciones? Vamos a suponer también 300.000 millones de soles hemos exportado. Bueno, o 200.000 ya, millones de soles. Pero ¿cuánto hemos importado? O sea, ¿cuánto hemos comprado afuera? Cosas que no producimos acá. De repente, pues hemos importado 300.000 millones de soles. Por lo tanto, entonces, nuestra balanza comercial es negativa. ¿Por qué? Porque es más lo que importamos de lo que exportamos. Se supone que debería ser al revés, ¿no? Para que haya un saldo a favor, de manera importante. Pero es así nuestra realidad. Y los que exportamos más son minerales, fundamentalmente en primer lugar. Ahora se encuentra en segundo lugar la agroexportación. Y después productos tradicionales como el café, el cacao, que también han agarrado cierto vuelo, ¿no? Bueno, pues esa operación nos da un indicador. Tasa de desempleo es la relación que hay entre la población económicamente activa, empleada, y la PEA total. ¿Cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar acá, por ejemplo? Son los provenientes del Ministerio de Economía, los instrumentos provenientes o la base de datos provenientes del INEI, las bases también de datos provenientes por los diferentes sectores productivos, pesca, producción, turismo, y eso nos permite a nosotros entonces sistematizar nuestra información y convertirla en un indicador. Por ejemplo, este indicador, tasa de desempleo, no solamente un indicador social, no solamente es un indicador económico, también es un indicador social, ¿no? Porque hay desempleo rural, hay desempleo urbano, hay desempleo, subempleo, en fin, toda una desagregación que se puede hacer en torno al tema del empleo en el Perú.
Pero aquí también tenemos la definición conceptual, es la relación entre la población económicamente activa empleada y la población económicamente activa total. Del total de población económicamente activa de 14 años y más, ¿cuántos están empleados? ¿Cuántos están empleados? Y miren, paradójicamente, un país como el nuestro, solamente ateniéndonos a esta definición, podemos decir que el 93-94%, sin exagerar, de nuestra población económicamente activa está empleada. Y tendríamos entonces un 4, 6, 7% que está desempleada. Está desempleada, pero en ese momento que fue censado, están buscando activamente un empleo, o sea, están buscando chamba, porque han sido despedidos de su empleo anterior, ¿no? Entonces, como el problema es el empleo o el desempleo, habría que escarbar más para averiguar cómo es esto, ¿no? De que tengamos una población económicamente activa y empleada bastante alta, 94, 96%, y una población económicamente activa desempleada baja. Entonces, esa profundización nos lleva a descubrir otras cosas, ¿no? Porque el empleo no es pues una cosa homogénea. Hay empleados y empleados, hay trabajadores y trabajadores, ¿no? Entonces el empleo se divide entre la población económicamente activa empleada adecuadamente, o sea, los que tienen un empleo decente, y la población económicamente activa empleada inadecuadamente, los que no tienen un empleo decente, ¿no? Entonces, diferentes economistas dicen, el problema del empleo no es como uno lo puede pintar, sino que el problema de un país como el nuestro es un problema de subempleo, donde está presente la informalidad, porque al final, informales, subempleados inadecuadamente y empleados adecuadamente, todo eso suma y nos da una suma en la cual efectivamente pues casi todos están trabajando, ¿no? Pero no es así, pues, no es así. Nos vamos a dar cuenta si profundizamos estos temas de empleo que 70% de informalidad en el Perú, 70% de informalidad laboral. Entonces, igualmente, tenemos una población subempleada que es mayoritaria que la población adecuadamente empleada. Subempleo quiere decir que está debajo del empleo, ¿no? Entonces, y ahí tenemos también una respuesta, ¿no? Ya un poco saliéndonos del tema. ¿Por qué tantas personas, jóvenes como ustedes, que no han tenido la oportunidad que ustedes tienen de entrar a la universidad, se quieren ir del país? Porque finalmente chamba hay, ¿no? Trabajo hay. Bueno, pues no encuentro trabajo en una fábrica, en una institución, en una empresa, porque la última vez que trabajé fue hace 3 meses, pero ahora sigo buscando trabajo, seguramente voy a encontrar para 3 meses más. Y así va a ser nuestra vida. Vas a encontrar chamba por 3 meses, por 2 meses, por un mes, o vas a estar ahí en la cola, digamos. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, estamos viviendo un poco el boom de la construcción, que hay trabajadores, albañiles, que están ahí en la puerta, esperando que lo llamen para siquiera trabajar ese día nada más. ¿Cuánto se pueden ganar en ese día? De repente le pagan 50 soles. O abusando, digamos, de su condición, le pagan 40, ¿no? Así está el empleo ahorita, ¿no? Y esa es una experiencia que seguramente todos tenemos en un país como el nuestro. O crean su propio empleo, pues. En la calle crean su propio empleo para vender en la calle. De todo venden. ¿Qué no venden? De todo. Por eso muchos dicen, no, no, yo consigo trabajo,
uno va o tiene una visión pesimista, muchos, del empleo. Sí, consigo una chamba, pero me va a durar poco, 3 meses, ¿no? Voy a aprovechar los 3 meses que estoy acá. Sabe que lo va a perder y efectivamente lo pierde y tiene que buscar otra chamba, ¿sí? No es el empleo que uno quiere, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, uno que hace una investigación sobre el tema del desempleo tiene que ver todas estas cosas, evidentemente, a mayor profundidad. Y por último, ya este otro indicador que está vinculado a lo que es la inflación, o sea, el nivel de aumento de los precios de las cosas que suceden en un año a otro. Felizmente, obviamente podemos decir que la inflación está controlada. Es decir, las cosas suben en promedio, suben pero no suben tanto. Por lo que uno puede ver, y hay gente que da credibilidad dentro del Estado, aunque en el Estado hay una serie de burros, ¿no? Hay instituciones que son serias y una de estas es el Banco Central de Reserva, y cuyo mérito es que en estos últimos 15, 20 años, porque es el mismo presidente que está ahí, presidente del Banco Central de Reserva, ha podido entonces más o menos manejar la inflación a ese promedio, 3% anual. No pues a diferencia del primer gobierno de Alan García, cuya inflación realmente era catastrófica, espantosa, ¿no? Donde las cosas subían no solamente un año a otro, sino de un día a otro día, de una semana a otra semana. Y no había soles, sino había guintis, que era la moneda oficial, ¿no? Entonces los niveles de inflación llegaron a miles, 8.000, 10.000, ¿no? Era ya, ya el Perú no tenía reservas, ya no tenía reservas internacionales como la tiene actualmente este banco, ¿no? De reserva, ¿no? Entonces, es una institución que está bien manejada y ahí está precisamente presente la meritocracia. Están ahí los mejores, pues, están ahí los mejores. Y bien, pues que les paguen bien porque son los mejores, ¿no? Pero hay gente que no merece, pues, ganar tanta plata en el Estado. ¿Ustedes saben cuánto van a recibir de aguinaldo, incluido su sueldo, los congresistas? También está en las redes, ¿ah? ¿Quién me lo dice? ¿Que cuánto van a cobrar en el mes de diciembre? ¿Ustedes saben? ¿Sabes o no, delegado? Ya se fue el delegado, eh. Profe, era 40.000, creo. No, te faltó. Quizás fue el año pasado. Se van a llevar 47.000 soles. Y bien desagregados está ahí a través de las redes. Pero qué ofensa. ¿Sabe cuánto nos dan a nosotros, que somos empleados trabajadores públicos, de aguinaldo? Nos dan 300 soles. 300 miserables soles. En cambio, a estos desgraciados les va a dar su sueldo y además su sueldo que por sí es alto, como cerca de 16.000 soles, más otro sueldo por Navidad. Qué rico, ¿no? Mientras que trabajadores, todos los días, porque no solamente son profesores universitarios, ¿no? Diferentes sectores buscan que sus sueldos sean incrementados. Pero es una ofensa realmente, ¿no? Es algo humillante. A propósito, hago un paréntesis. Mañana, no sé si están informados, hay una marcha al Congreso, pero ya es una marcha oficial, porque mañana han declarado que no hay clases en la Universidad Agraria y nos indican que todos debemos ir a la marcha, ¿no? Porque no solamente está el petitorio que tenemos los profesores,
sino está el petitorio que nos involucra a todos ustedes, también a nosotros. Cerca de 40 millones de soles le han quitado de presupuesto a la Universidad Agraria. Entonces, lejos de aumentar el presupuesto para las universidades y específicamente a la Universidad Agraria, le han quitado cerca de 40 millones menos, que seguramente va a redundar en prejuicio de todos nosotros, sobre todo dentro de su formación profesional. Mientras estos desgraciados, ¿no? Se la llevan así suavecito. Y acá no hay colores. Acá hay amarillos, hay rojos, hay anaranjados, hay negros. Al final todos no son desgraciados, de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, tampoco estoy exagerando. Yo creo que son 10 que realmente se salvan en ese Congreso, contados con los dedos de la mano. Son 10 que yo puedo decir que son personas decentes, críticos permanentemente. Entonces, quizás podrían ser unos 10, 12, ¿no? Ya 15, pues, 15 decentes de 130 desgraciados. Muchos sueldos, encima le quitan sueldos a sus empleados. Encima hacen lobby para determinadas empresas, ¿no? A favor de determinadas empresas, ¿no? Y obviamente pues le dan su alita, como dicen. Pero bueno, corriendo el tema, bueno, ya saben, mañana hay que ir a la marcha, creo que va a haber, creo, me parece, movilidad, y entonces esperemos pues que el Congreso, desgraciadamente, como alguien decía, ¿no? ¿Cómo es posible pedirle a esta tira de impresentables? Pero ese es el Estado, pues. Tenemos en el Estado bastantes impresentables, pero que tienen poder político y el poder que le otorga la ley, que los hace intocables. Así estamos. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Que tómelo y relaciónalo con con el proyecto que están haciendo. Bueno, esto de las hipótesis causales ya lo hicimos y esto tenemos aquí, ¿no? Entonces, no se olviden, pues, quiero un proyecto original, no quiero una cosa compleja, pero original, ¿no? Con su propio lenguaje y sobre todo va a estar pendiente de estas tres cosas que he venido hablando, ¿no? Con relación, digamos, a lo que hemos desarrollado en clase. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos en la última clase. En la última clase hablamos un poco sobre la investigación cualitativa. Incluso les dejé una tarea, porque empezamos a hablar de algunas metodologías específicas vinculados a la investigación y metodología cualitativa. La tarea que ustedes hicieron fue referente al elaborar un árbol de problemas y también hacer un FODA. Y obviamente si lo hacían en relación con lo que ustedes están elaborando a manera de proyecto, van a encontrar de repente utilidad, ¿no? En este método sencillo, pero muy concreto y operativo, que puede contribuir junto con algunos métodos cuantitativos al desarrollo de su proyecto de investigación. Entonces, acá hay otras
hay otras metodologías cualitativas. Al respecto voy a dejarles una última separata que tiene que ver con este tema de las metodologías cualitativas, ¿no? En la clase pasada, a ver lo que, a ver si ustedes me dicen si lo hicimos o no, bueno, pero si no lo hice, lo repito. Si ya lo hice, lo repito. Información secundaria es un método que, como su nombre lo señala, se basa en el recojo de información secundaria. Secundaria, lo cual quiere decir que hay información primaria también. La información primaria tiene que ver con lo que ustedes han creado, han producido. Por ejemplo, si ustedes aplican una encuesta y siguen todo el proceso de la encuesta por muestreo, que son 7 fases o 7 etapas, hasta la publicación de resultados, es algo que ustedes han creado. La, la crítica, la aplicación del cuestionario, la crítica o revisión de la información que han aplicado, o sea, del cuestionario que han aplicado, también la codificación, convertir en códigos las respuestas. Después, en base a esa codificación, digamos, aglutinarlos y después ir construyendo los primeros cuadros estadísticos o tabulados, ¿no? Esos tabulados pueden ser todo, porque pueden salir bastante tabulados, bastantes cuadros, o ustedes llegan a un acuerdo que se va a publicar solamente los tabulados principales. Pero esos tabulados que se publiquen, o sea, lo tienen que analizar, lo tienen que analizar. Como se dicen, tienen que hacer hablar a ese cuadro, ¿ya? Entonces, y cuando elaboran sus cuadros estadísticos, como pueden ver ustedes, hay toda una estructura en el cuadro estadístico, ¿no? Donde está el número del cuadro, está el nombre del cuadro, cómo se llama ese cuadro, después aparece ya el cuadro en sí, y abajo del cuadro aparece la fuente. La fuente puede ser primaria, y si es primaria, fuente, pueden poner elaboración propia. Elaboración propia. Un ratito, perdón. Ponen ahí simplemente elaboración propia, pues ustedes lo han hecho, ¿no? No lo han sacado la manga. Pero si fuera información secundaria, ponen fuente, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esa es su fuente. Lo cual no significa que van a poner igualito ese cuadro sacado del INEI. Ese cuadro lo tienen que acomodar de acuerdo a sus necesidades. Entonces ahí ponen INEI, fuente, Instituto Nacional de Estadística, coma, Lima, 2018. Vamos a suponer que la fuente del año proviene del censo del 2017, pero fue publicado en el 2018. ¿Ya? Ya. Y a continuación ponen en otra línea elaboración propia. Es decir, la fuente, de esa fuente han tomado la información, pero ustedes han acomodado esa información. No han cambiado, no cambian, no cambian el contenido de la información, sino que lo acomodan de acuerdo a sus necesidades. Hacen un cuadro más bonito, de repente distribuyen los datos en cifras porcentuales, cifras relativas, por decir así, ¿no? Que hace más susceptible entonces de ser analizado, de ser analizado. Entonces, si ustedes han perfeccionado el cuadro, ponen ahí elaboración propia, pues, elaboración propia. Pero su fuente es el Instituto Nacional de Estadística. Y como fuente entonces el Instituto Nacional de Estadística, que produce diferentes resultados censales y también de encuestas, aparece como una fuente secundaria, ¿no?
Entonces, ustedes no han creado esos datos, ¿no? Eso lo han creado los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística. Pero lo que han creado, digamos, son cuadros provenientes de unas encuestas que ustedes han aplicado específicamente. Por eso se llama información secundaria. Profesor, disculpe, el Sí, tiempo acá ya se va a terminar. ¿Cree que podamos pasar al otro link? ya, ahorita. Ay, ay, ay. Ya estamos. A ver, ¿están viendo las transparencias? Pregunto, ¿están viendo? No, profesor. A ver, acá falta algo. Ahora sí ven, ¿no? ¿Están viendo? Sí, profesor. Ya. Otro método interesante es lo que llaman el sociodrama. Como su nombre lo señala, es un drama social. O sea, es una suerte de un sketch, ¿no? Una presentación
de una situación problemática donde hay actores. O sea, son elementos de la realidad, pero que se accionan para representar mejor actoralmente esos hechos. Actoralmente esos hechos. Entonces, vamos a suponer que ustedes son un grupo de 20 personas, 25, o puede ser 30. Necesitan mostrar de manera más clara y entretenida incluso un problema que está vinculada a la crianza de auquénidos, específicamente vicuñas. Entonces, ¿qué hacen aquí? Se muestran dos escenarios. Un escenario bueno y un escenario malo. El escenario bueno es que aparecen ahí vicuñas, no aparecen vicuñas reales. Ustedes se disfrazan de vicuñas. O varios de ustedes de repente se ponen algo, pues parecía la lana, ¿no? Y parecen vicuñas. Pero junto a las vicuñas, pues hay un veterinario y la vicuña, ustedes simulan que hay un pasto muy verde. Lo ideal sea que sea un árbol cultivado, un pasto cultivado, no un pasto natural. Y también aparece la figura pues, del ingeniero zootecnista, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí, ¿no? El veterinario, digamos, atendiendo la salud de las vicuñas, poniéndole sus alimentos, sus vacunas seguramente, sus limpiezas, ¿no? En previsión de bichos que puedan aparecer y que puedan dañar su lana, que es muy fina, si está elaborada en las mejores condiciones. Entonces, aparece pues ahí una vicuña, que son ustedes o varias, con un pelaje reluciente, que es un indicador de desarrollo, de buena alimentación de esas vicuñas. Y ahí, digamos, en el diálogo que se establece, los cuidados de las recomendaciones del zootecnista, los cuidados del veterinario, la atención y responsabilidad que tiene el ganadero, el dueño de las vicuñas, y los alimentos que deben consumir, aparte del alimento cotidiano, que son los pastos, para una mayor y mejor alimentación de estos auquénidos. El resultado final, que en la época de trasquilar la lana de estas vicuñas, se va a trasquilar entonces un buen o una buena materia prima, cuyos precios se van a cotizar y van a ser mejores y mayores en los lugares de comercialización. Ese es el sketch 1. Y el otro sketch es que ustedes mismos se disfrazan de vicuñas, pero ya no con pelaje reluciente, pues, ¿no? Sino se disfrazan con un pelaje que no es pelaje ya. De repente hasta el pellejo se le nota las vicuñas, o sea, que significa que están mal alimentadas. No hay veterinario, no hay zootecnista, está solamente la experiencia del ganadero, no hay dinero, digamos, para pastos cultivados y por lo tanto se alimenta solamente de ichu, pasto natural, no hay formas de cuidar ese ganado. Va a producir una lana, ciertamente, pero esa lana va a tener poco valor en los mercados de comercialización. Y ese es el mensaje. Ese es fundamentalmente el mensaje. La importancia, la necesidad de cuidar sus ganados en las mejores condiciones para poder tener un buen producto y ese producto pueda venderse mejor en los mercados internacionales incluso. Eso se llama entonces sociodrama. Puede haber sketches
con diferentes situaciones, vinculados a la agricultura, la apicultura, piscicultura, actividad maderera, etcétera, etcétera. El FODA es un ejercicio que ustedes ya lo saben, lo han hecho de regular para arriba. Hay que clarificar las fortalezas, que ya le dije, las fortalezas y amenazas las fortalezas son internas y las amenazas son externas. Las debilidades son internas, ¿no? Son internas y tenemos también acá, y las oportunidades que son externas, ¿no? Es cuestión ya de saber escribir ahí, ¿eh? Porque hay cierta confusión ahí entre externo e interno. Lo interno tiene que ver puede ser con la universidad misma, con la misma comunidad, lo interno, o sea, una fortaleza interna de la universidad o de una comunidad campesina, una oportunidad que tiene la universidad o una comunidad campesina, y externas que están afuera y que no la podemos manejar bien, pero hay que estar prevenidos, ¿no? Una oportunidad es externa, viene de afuera. Y una amenaza también es externa, viene de afuera. Entonces, sí son externas, evidentemente. Fortalezas y debilidades. Las fortalezas son internas. Y por eso yo creo que hice la pregunta, ¿cuáles serían las fortalezas de la Universidad Agraria y cuáles serían las debilidades que tiene la Universidad Agraria como universidad? Hay varias cosas que son sus fortalezas y que lo hacen diferente a otras universidades, incluso mejores, ¿no? Pero también tienen debilidades. Debilidades. ¿Qué oportunidades se le pueden presentar? Que vienen de afuera a la Universidad Agraria. ¿Qué amenazas están latentes fuera de la Universidad Agraria? Bueno, sobre eso fue la tarea, el trabajo. Ha habido esfuerzo por hacerlo, pero claro, unos tienen mayor visión que otros, pero en fin, no, está bien, pues, ¿no? Hay notas regulares y hay notas buenas, ¿no? Bueno, eso también les puede servir para el proyecto que ustedes están elaborando. La otra técnica se llama línea de tiempo. Son como hitos que se marcan en el tiempo. Fundamentalmente, esta metodología son empleados por historiadores. Y lo presentan de una forma bastante cronológica. Los hitos más importantes de nuestra historia, por ejemplo, ¿no? O los hitos más importantes de la independencia del Perú. O los hitos más importantes de la guerra con Chile. Hitos, momentos. O los hitos más importantes de la Universidad Agraria. Su primer hito ha sido su fundación, pues, ¿no? Su fundación. Su segundo hito ha sido cuando de escuela se convirtió en universidad. Importante. Y otro hito, importante también fue su traslado del local antiguo en Santa Beatriz a este local, a este campus universitario, que es un campo de verdad. Por señalar algunos, ¿no? Ahí también se da una discusión. Pueden haber aparecido más hitos, ¿no? Un hito importante también fue los 100 años de la universidad, el año 2002. Otro hito.
que tiene que ver con la historia de la universidad. Y también las carreras que se fueron incorporando durante este proceso de más de 100 años. También constituyen hitos importantes, momentos importantes, que forman parte de la Universidad Agraria. En el examen podría haber una pregunta con relación a eso. Se puede llamar hitos así. Yo pongo el tema o ustedes ponen los ejemplos. Ustedes ponen el tema y ponen los ejemplos de hitos. Pero hitos que realmente sean significativos y que hayan tenido impacto a nivel nacional, a nivel regional o digamos a nivel local, si hablamos de la universidad. No, bueno, la universidad ya no hable ya. Esa pregunta que hagan no la voy a hacer, ya se la saben de memoria. Línea de tiempo, no, esto ya. Tenemos aquí elaboración de mapas y modelos. Son útiles para realizar diagnósticos rápidos de diferentes lugares, sobre todo en trabajos de campo. Entonces, se dibujan en el campo, utilizando incluso varias veces materiales del mismo lugar que ustedes están haciendo su práctica o una ya ejercicio profesional, para mostrar los diferentes elementos o cosas que tiene ese lugar. Ejemplos, se puede elaborar mapas sociales, pues, ¿no? Mapas sociales. O sea, la clasificación, ¿no?, de la comunidad, del centro poblado, urbano, rural, cómo están distribuidos socialmente, ¿no? ¿No? Actores políticos, actores sociales, comerciantes, mayoristas, minoristas, actividades importantes a las cuales se vinculan. Entonces levantan una suerte de mapa social. Pueden ser mapas sanitarios, mapas de salud, que hace un conteo de los diferentes establecimientos de salud que hay, no solamente en el centro poblado, sino todo el área de influencia que tiene ese establecimiento de salud. Un establecimiento de salud es una posta médica, un establecimiento sanitario es un centro de salud que está más equipado, y por último, un establecimiento de salud es un hospital, ¿no? Es un hospital, ¿no? Pero no se trata solamente de nombres ni de construcciones, sino que, yo no sé qué cosa hay acá. Sino se trata también de ver el equipamiento que tienen esos establecimientos sanitarios, si efectivamente satisfacen la demanda de la población, no solamente de una, sino de varios centros poblados. Puede ser un mapa demográfico de población dividida por hombres, mujeres, población por grupos de edades, anuales, quinquenales, grandes grupos de edades, nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, entre otras cosas, son parte de un mapa demográfico en relación a un determinado lugar o de varios lugares. También un mapa agropecuario.
o sea, de un lugar que está vinculado a actividades pecuarias y actividades agrícolas. Y estas cómo se dividen o subdividen en el campo. Y acá pues es bueno también saber el tamaño, qué crianza que hay ahí en ese lugar, animales mayores, animales menores, la cantidad que hay. Por decir, si hablamos de animales menores, pues cuyes, conejos, ¿no? O aves de corral, o mayores, pues reses, alpacas, vicuñas, en fin, ¿no? Se hace todo un mapa agropecuario, también las plantaciones y diferentes productos agrícolas que genera ese lugar. O sea, una labor que implica un trabajo de campo, verdaderamente, y hacer una visión objetiva del lugar que ustedes están recorriendo y conociendo. Sistemas de agua también son importantes, un mapa hídrico, si se llama, ¿no? Entonces el agua es un elemento fundamental, no solamente satisface nuestras necesidades de sed y alimentación, también tiene que ver con el aseo, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el consumo, tiene que ver cómo está distribuida. Entonces, de en torno a eso se hace también un mapa, un mapa hídrico en relación a la satisfacción de las necesidades de la población. Un mapa de suelos también, que tiene que ver con la calidad del suelo o de los suelos que hay en esas áreas. Si es un tema maderero, habrá pues un mapa de árboles. Hay una variedad, infinidad de árboles en la selva. O en espacios más pequeños incluso hay una variedad. Entonces, ustedes pueden construir esos mapas sociales en el campus mismo. Incluso pueden faltarles algunos elementos pedagógicos, didácticos. Hacen uso pues lo que están ahí, hacen uso de las ramitas, de las hojitas, de las piedrecitas y otros elementos naturales que encuentran ahí y como sea, arman su mapa y después ya lo ponen pues en limpio, ¿no? Ya cuando están aquí en los salones, ¿no? Bueno, eso se llama entonces mapas y modelos. Otro tipo de método es lo que se llama perfil de actividades cotidianas. ¿Qué hace el agricultor? ¿Qué hace el ganadero? ¿Qué hace el maderero? ¿Qué hace el apicultor, el piscicultor durante las 24 horas del día? Aparte de dormir, pues, ¿no? Porque hay un tiempo para dormir. Entonces, es un perfil de distribución del tiempo. ¿Quién hace qué? ¿Cuánto se llevan a cabo las actividades? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuándo las personas tienen tiempo libre? O sea, aquellas actividades que están relacionadas con su propia producción, su propio quehacer laboral, y aquellas que no están directamente relacionadas, que es un poco lo que uno llama el tiempo libre. Y el tiempo libre también depende de las condiciones en las que esté viviendo. O sea, no solamente depende de la vivienda que tenga, sino también depende del hábitat, o sea, del lugar que lo rodea, del lugar que lo rodea, que les permite incluso disfrutar mejor su tiempo libre. Se puede decir que en esta década, en este siglo XXI, ha habido un interés bastante claro de buscar ampliar las coberturas de salud, de ampliar las coberturas y ampliación de servicios básicos como agua, desagüe y alumbrado eléctrico. En centros poblados rurales y en comunidades campesinas y nativas que nunca tuvieron estos sistemas. Entonces, cuando uno viaja de noche,
sobre todo a la sierra, uno puede ver en el camino unas lucecitas ahí, ¿no? A lo lejos. Quiere decir que ahí en ese pueblecito, ahí hay un pueblecito y ahí hay luz, pues. Llegó la luz. Pero antes no había, pues. O sea, todo se veía oscuro, ¿no? Y no solamente lo ve ahí, lo puede ver en diferentes lugares en los cerros, diferentes centros poblados, que ya llegó la luz. Uno puede llegar de día a esos pueblos también y puede darse con la sorpresa agradable de que no solamente tienen alumbrado público, también tienen alumbrado con conexiones domiciliarias, que también tienen sistemas de agua y alcantarillado, agua y desagüe. Y se ha avanzado, evidentemente, sobre todo en el campo, pero falta mucho todavía. Eso permite una mayor conectividad, la construcción de carreteras también una mayor conectividad, y por lo tanto las personas pueden dedicarse a sus negocios en las noches y no acostarse pues cuando ya el sol desaparece y aparece la oscuridad porque ya tienen alumbrado libre, un paseo por la plaza de armas, o los niños se dedican a ampliar sus actividades escolares, de repente los mayores se dedican también a hacer otros negocios, aparece la televisión, aparece la internet, en fin, ¿no? Elementos o indicadores que hay centros poblados que han mejorado su calidad de vida, evidentemente, ¿no? Entonces, hay una diversificación de actividades. Eso también lo pueden describir con relación a un proyecto que tenga que ver con estas cosas, ¿no? Y por último, con esto no agotamos obviamente el tema, pero tenemos que llegar hasta un límite, material audiovisual. Material audiovisual. O sea, es la tecnología, son los famosos TIC, ¿no? Las tecnologías las diferentes tecnologías de comunicación y de información. Entonces, en forma de videos, en forma de fotografías, en forma de grabaciones solamente, frecuentemente entonces uno puede ayudarse de este material audiovisual para investigar mejor, investigar mejor. Y también todos los instrumentos y herramientas modernas y cada vez más modernas que llegan al campo, que están vinculados a suelos y a diferentes actividades productivas. Bueno, hay una última separata que lo voy a dejar ahora. Ahorita estoy en mi casa, pero ahorita me desplazo a la universidad, que tiene que ver sobre este tema de metodologías cualitativas. Si ustedes consideran útil incorporarlo a su investigación, háganlo, no hay problema. Yo creo que es útil, ¿no? Conversé con algunos compañeros de ustedes, compañeras también, y me dijeron que la encuesta que hicieron, por ejemplo, a manera de preguntas, le es útil para el proyecto que están haciendo. Sí, es una metodología cuantitativa, ¿no? Una encuesta por muestreo. Pero estas metodologías también, yo creo que pueden servirles para realizar el proyecto que están ustedes ya seguramente por terminar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Pero miren, a ver, les voy a dar, mire, hoy estamos 18, ¿no? 18. A estas alturas ustedes ya debían haber empezado, en condiciones normales, a exponer sus trabajos, no solamente a presentármelo, sino a exponerlo. Para eso estaban pensados estas semanas.
las 2 últimas semanas, incluso la primera semana de noviembre. Pero bueno, las condiciones son diferentes, ¿no? Nadie puede prever lo que pueda pasar en el futuro, tratando sobre todo de temas de aspectos sociales. Entonces, a ver, hoy estamos 18, la próxima semana es 25, 25 de noviembre. Yo creo que es buena fecha ya. Entonces, pueden ustedes buscarme toda la semana. No siempre estoy, digamos, no estoy pegado al escritorio, ¿no? Pero estoy en la universidad y por lo tanto probablemente salí para hacer una actividad dentro de la universidad, pero estoy dentro de la universidad. ¿Ya? Entonces, obviamente tengo que llegar ahí, ¿no? Me buscan en mi oficina, pues, para cualquier problema o para cualquier duda que tengan con relación al proyecto que ustedes están elaborando. De tal forma de que este, pueda ser presentado en las mejores condiciones. Lo que quería decirles como alcance, antes de terminar, es que evidentemente hay diferencias entre lo que es, digamos, una investigación científica y una investigación científica también, pero tecnológica. O dentro lo que puede llamarse ciencia pura, ciencia aplicada, porque a la ciencia aplicada le llaman tecnología, ¿no? A la ciencia pura le llaman, o sea, mientras que la tecnología va orientada a modificar la realidad, a mejorarla, si se quiere, para tener y contribuir a que uno tenga una mejor calidad de vida en todos los aspectos, la ciencia pura va orientada fundamentalmente a resolver un problema de conocimiento. Resuelve un problema de conocimiento. También le estoy repitiendo algo que hemos dicho en la primera parte del curso. Resuelve un problema de conocimiento. Entonces, hay proyectos de investigación donde ustedes van a resolver, de acuerdo a cómo lo están planteando, un problema de conocimiento. Algo nuevo que incorporan o que sugieren incorporar para el mejoramiento de la producción de arándanos, qué sé yo, ¿no? De fresas, de papas, ¿no? Pero esa es una diferencia, ¿no? La ciencia resuelve un problema de conocimiento y la tecnología resuelve un problema de la realidad. Pero si hablamos de tecnología, la tecnología pues tiene un respaldo científico, evidentemente, ¿no? Pero esto cómo se plantea en la realidad también. La única manera, obviamente, cuando se han planteado temas vinculados a la agricultura, a la ganadería, es que el instrumento de probanza de la hipótesis que se están planteando significa tener que ir al campo y en el campo ver precisamente cómo opera esa relación, cómo opera esa variable independiente con relación a la variable dependiente que seguramente va a contribuir a mejorar la producción. De diferentes aspectos vinculados a fenómenos naturales. Entonces, como pueden ver, es una cosa más operativa. Es más operativa, es más procedimental. A eso, por ejemplo, le llaman también hipótesis de acción. Hipótesis de acción. Porque esa hipótesis se va comprobando en la medida que el proyecto se va ejecutando, ¿no? Se va ejecutando. Entonces, todo es orientado, digamos, a la mejora de la producción. Me estaba olvidando de un proyecto, me pareció interesante, sobre
sobre miel de abeja. Eh, y toman como ejemplo un lugar, Matucana, que está acá a 70, 80 kilómetros de Lima, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que considera ese proyecto que están haciendo que contribuyen a la elaboración de una buena miel, y su ausencia no significa que la miel sea mala, sino que la miel también sigue siendo buena, pero ese elemento que introducen le crea un valor agregado a la miel, que lo hace mejor, ¿no? Digamos, y probablemente en los mercados también se puede vender mejor, ¿no? Pero eso solamente puede saberse cuando ya se va ejecutando, ¿no? Lo que se llama la hipótesis en acción, que en los hechos se va comprobando, en el campo se va comprobando las bondades o las afirmaciones que ustedes están haciendo. O también se va comprobando lo opuesto, ¿no? Excesivo, excesiva fumigación con pesticidas, ¿no? O excesiva utilización de fertilizantes químicos no contribuyen a generar una mayor y mejor producción cualitativamente. Más bien puede ser peligroso para la salud de uno. Y tantas cosas se dicen, ¿no? Con relación a la producción alimenticia. Este, ¿Alguna pregunta ya para terminar? No, profesor, todo claro. Ya bueno, cualquier cosa entonces, este, tenemos esta semana, tenemos la próxima semana, les voy a dejar la separata ahora y yo les diré cuándo lo van a dar. ¿Ya? Bueno, chicos, hasta acá llegamos pues, ¿ya? Y nos vamos a seguir viendo. Gracias por todo.